Bueno, saludos a todos. Eh, en esta serie voy a estar dando un tipo de guía de cuáles son mis soluciones a los challenges del Athletic Code 2023. Y nada, la intención es poder atacar estos challenges y explicar cómo es que funcionan. Eh, A mí me gusta todos los años tratar algo nuevo en estos challenges y para este año decidí aprender un lenguaje de programación nuevo, un lenguaje que me interesa ya hace varios meses, que es Rust. Es un lenguaje de bajo nivel que, que ha tenido mucho auge y mucha popularidad últimamente por sus características de performance y eh, por unos features bastante interesantes que tiene que vamos a ir discutiendo mientras vayamos viendo estos challenges. Nada, para el día 1 tenemos un challenge interesante. Es un challenge sobre encontrar el, el código secreto dentro de un string. Básicamente cómo funciona el problema es que dado una línea de caracteres, estamos buscando cuál es el primer dígito y el último dígito que aparece en el, eh, en el string. Y la idea es que la interpretación de esos dos dígitos como un entero forman el valor de calibración de este string. Al final te da un archivo con un montón de líneas y la suma de todos los valores de calibración de, del archivo es la solución al problema. Adicionalmente, este challenge, todos los challenges, todos los días tienen dos partes. La segunda parte añade un paso adicional y dice que no tan solo los dígitos cuentan para el cálculo del valor de calibración, sino que también los dígitos que estén deletreados. Así que, por ejemplo, si encontramos el substring 1, debemos interpretar eso como un dígito. Y eso hace el problema más interesante aún porque eh, puede ocurrir el caso donde el primer dígito que veamos esté deletreado y el último dígito que veamos sea pues un dígito escrito en su forma simbólica. Así que eso crea que estos dos soluciones trabajen una con la otra. Así que nada, lo primero que voy a hacer es un tipo de bosquejo de cómo fue mi solución y luego vamos a pasar por el código que hice para implementar la solución. Así que vamos a brincar aquí rapidito. Aquí, esta va a ser mi pizarra, aquí es donde yo voy a estar dibujando. Para la parte 1, vamos a escribir aquí. Perdonen mi caligrafía con el mouse, debo mejor utilizar un texto para palabras. Vamos a utilizar aquí parte 1. Si quedó parte bien. Ok. Para la parte 1, nosotros solamente nos interesa encontrar el primer dígito y el último dígito que aparezca en, en el, en el string. Voy a copiar del ejemplo ejemplo y sus soluciones. Vamos para acá. El texto de aquí tenía que ser que esto se convirtiera en 1, 2.
Eh, la mayoría de la gente hubiera pensado rápidamente, esto parece un problema para resolverse con expresiones regulares, donde lo que voy a hacer es que encontrar, voy a filtrar todo lo que no es un dígito, y luego de filtrar todo lo que no es un dígito voy a preguntar cuál es el dígito que se encuentra en la primera posición y cuál es el dígito que se encuentra en la última posición. Sin embargo, yo pensé que podía ser algo un poquito más eficiente, porque hacer el regular expression hubiera sido una operación que me hubiera obligado a ir por todos los caracteres del string. Sin embargo, yo no necesito eso. Yo lo único que necesito es el primero y el último. Y si encuentro cualquier carácter en el medio, puedo ignorarlo por completo porque no va a ser relevante para el código de validación. Así que, ¿cómo yo ataqué el problema? Básicamente, yo lo que hice fue que, dado un string cualquiera, voy aquí a dibujar. Si puedo dibujar, no sé por qué no puedo dibujar. Ah, porque no estoy en el layer que. Dado un string cualquiera, voy a tener dos pointers. Uno apuntando a la cabeza y uno apuntando a la cola. Y lo que voy a hacer es que voy a iterar de ambas direcciones al mismo tiempo. Voy a preguntar si el que está aquí en la primera posición es un dígito. Y si no es un dígito, digamos que esta es la letra A, me voy a mover uno a la derecha y el puntero va a terminar aquí apuntando hacia el próximo carácter. Y aquí puede haber lo que sea. De la misma manera, cada vez que yo pregunte en el puntero de la cola si lo que estoy viendo es un carácter, si la respuesta es no, voy a moverme el puntero una dirección hacia la izquierda. De esa manera solamente me importan los extremos del, del string. Y cuando encuentre los dígitos en ambas direcciones, entonces es que yo digo, terminé y voy a tomar estas dos posiciones y voy a extraer sus dígitos, concatenarlos, parsearlos como enteros y, y eso es lo que voy a utilizar para, el, para la solución. Bastante sencillo de entender. Ahora, vamos para la parte 2 que es considerablemente más complicada. Aquí vamos a añadir un nuevo layer. Vamos a poner esto todo debajo de mi último layer. Y esto lo vamos a pintar de blanco. Ok. Vamos a duplicar este layer. Y vamos a editarlo. Ok. La parte 2 tiene el problema de los dígitos deletreados. En primera instancia, uno pensaría que una solución bastante sencilla sería simplemente encontrar cada uno de las palabras que son dígitos deletreados y sustituir por completo ese, ese string por su símbolo equivalente. Y una vez yo hago eso, podría pasar el string resultante por el algoritmo que discutimos en la parte 1 y tendríamos la solución. Sin embargo, y esto es lo que es bastante interesante, no es que podemos tener
overlapping entre la deletreo de las palabras. Por ejemplo, la T en 8 también funge como la T en to. Así que si yo sustituyo todo el string 8 por el símbolo 8, me destruye la T que necesito para encontrar el string to en la próxima iteración del algoritmo. Así que hacer esta sustitución no va a funcionar. ¿Qué yo hice para resolver esto? Pues qué tal si en vez de destruir toda la palabra, yo solamente sustituyo una de las letras que compone la palabra por el símbolo. Lo primero que pensé era, voy aquí a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tengo aquí 1-8 en un color que se vea, sería muy bueno. Si tengo aquí la deletreación 1-8, a mí me gustaría que fuera algo parecido a sustituir el primer carácter por el símbolo, dejar el resto de las letras y de nuevo cuando encuentre el 8 sustituir la E. Déjame terminar aquí. Eso sería la primera iteración. Y la segunda iteración, cuando consiga el 8, lo va a sustituir la E por el 8. Y aquí, si yo paso este string por el algoritmo de la parte 1, encontraría los dígitos correctos. Sin embargo, esto no es un método estable, porque no va a depender en qué orden yo hago la sustitución de los dígitos, si el algoritmo, la interpretación que el algoritmo va a tener. Por ejemplo, aquí yo podría tener 8-2. Si el algoritmo que yo hago va por orden numérico, sustituyendo los strings, en mi primer paso yo haría esta sustitución. Sin embargo, esta sustitución me destruye la T que yo necesito para encontrar el 8 en la próxima iteración. Así que, como compromiso, pensé que podíamos sustituir el segundo carácter del dígito deletreado. Y así no destruimos el carácter inicial o final, que es donde dos palabras podrían coincidir. Así que en el ejemplo que vimos antes, 8-2, la primera sustitución sería con respecto al 2 y sería de esta manera. Y la segunda sustitución, no de que ningún carácter del deletreo del dígito 8 fue alterado, encontraríamos que podemos sustituir aquí el segundo carácter. Y de la misma manera, esto nos da un resultado equivalente al que queríamos, donde vamos a encontrar un dígito en el orden que aparece, inclusive cuando están compartiendo caracteres los deletreos de dos dígitos distintos. Hay una manera más que se puede optimizar, que yo no implementé, que incluye solamente sustituir la primera instancia de un dígito y la última instancia de un dígito deletreado, porque de la misma manera que en la parte 1 nosotros solamente nos interesaba el primer y último dígito, la misma lógica aplica aquí. Sin embargo, no lo hice de esa manera porque implementarlo iba a ser mucho más trabajo del que iba a tomar, y la realidad es que el costo
de sustituir todos estos otros strings o no es negable, es negligible, se puede eliminar, porque el proceso de encontrar un match a el deletreo de de un dígito en específico toma el mismo tiempo de complejidad, no importa en qué parte del string esté. Así que nada más por virtud de que estamos encontrando un match a cada uno de los dígitos deletreados, se va a tardar exactamente lo mismo si sustituimos uno o si sustituimos 10 dígitos. Así que por eso fue que no decidí implementar esta parte. Así que nada, vamos a brincar al código. El código lo implementé en Rust, como les había mencionado. Y el proceso es bastante sencillo de poner en una secuencia, pero sin embargo utiliza algunas funciones que si no están familiarizados con estilos de programación funcional, tal vez se les haga un poquito difícil de entender qué es lo que está pasando. Así que nada, cuando nosotros entramos a nuestra función main, encontramos que encontramos que definimos la variable de la suma de los valores de calibración, que es de tipo entero. El primer paso es leer el input de texto del archivo. Luego de eso hacemos una función importante en Rust que se llama onWrap. Rust es lo que se llama un lenguaje de type safe, que no te permite causar errores porque no conocías cuál era el tipo correcto de un resultado. Y como una lectura de un archivo puede fallar, Rust devuelve un tipo que se llama resultado, donde puedes devolver una de dos cosas: o el resultado que estás esperando o un error asociado a una falla en la operación de leer el archivo. Cuando yo hago onWrap, lo que yo le digo al lenguaje es: no te preocupes de verificar, no me voy a preocupar de verificar si hay un error, voy a asumir las consecuencias de si hay un error y el programa va a explotar, básicamente. No va a correr. Como el Update of Code es un evento con problemas relativamente sencillos, todos los inputs están formateados de exactamente la misma manera que el problema los describe. Así que podemos en confianza hacer esta operación de onWrap sin el miedo de que vamos a encontrar algún error, tanto en la lectura de los caracteres como en el formato de la entrada. No va a haber problemas de cómo está encoded los dígitos ni nada de eso. Después de este nivel nosotros tenemos básicamente un string que contiene todas las líneas juntas en un solo string. Así que nos interesa poder dividir esos strings en cada una de sus líneas. Y eso es lo que esta próxima línea hace. Él divide cada uno de las líneas en su propio, lo que se llama en Rust un slice de strings. Un slice no es nada más que un puntero al primer elemento de una estructura y qué tan larga es la estructura. ¿Qué pasa? Estos elementos son inmutables. Inmutable significa que tú no puedes cambiar el contenido de esos elementos. Para poder cambiar el contenido de esos elementos se necesitaría traducirlos de nuevo a un formato que Rust te permita editar. Y ese formato es el formato string. Y esa es la función de la próxima línea. Van a ver que yo llamo la función map. La función map viene del mundo de la programación funcional. Y básicamente lo que hace es aplicar una función a todos los elementos de una lista. Y el paso anterior justo me generó una lista de todas las líneas que tiene el archivo. Y lo que estoy diciendo es, por cada línea del archivo, conviérteme
de el string slice a el tipo string que me permite editar el contenido. Así que ahora tengo una lista de strings editables. Y aquí es donde viene la primera parte de la lógica que discutimos, que es que vamos por cada uno de las líneas a convertir todos los números que estén deletreados. Así que si vamos a la definición de esta función, vamos a ver que es simplemente una secuencia de operaciones de reemplazar un deletreo por otro. Y lo que hice fue que tomé cada uno de los deletreos que especifiquen el problema que existen. Si volvemos al problema, dice que aquí los deletreos son del 1 al 9, no hay 0 en los dígitos. Y sustituimos el string 1 por el string O1 simbólico E. Y lo mismo hacemos por cada uno de los dígitos que pueden estar deletreados. Eso nos asegura que nuestro resultado tiene el dígito embebido en el string, y nos va a permitir que en el próximo paso del algoritmo encontremos de manera trivial cuál es el primer y el último dígito. Así que volviendo a la ejecución, ahora vamos a llamar una función por cada una de las líneas de nuevo, que se llame getCalibrationValue. Esto lo que va a devolver es el número entero que corresponde al valor de calibración de esa línea que estamos evaluando. Para ver cómo funciona esto, vamos a ir a esta función que es un poquito más complicada que la anterior, particularmente por la manera en la que Rust maneja los strings. Pero vamos por partes. Lo primero que hacemos es definir los dos punteros de los que habíamos hablado en la parte número 1. Un puntero que apunta a la cabeza y un puntero que... más que un puntero, un índice que apunta a la cabeza y un índice que apunta a la cola. Lo inicializamos el de la cabeza en la posición 0, que corresponde a el primer carácter. Y el de la cola lo inicializamos como el largo de la línea menos 1, que apunta al último carácter del string. También inicializamos cuáles son los valores iniciales de estos dos dígitos, que vamos a asumir que son el carácter 0. ¿Por qué 0? Porque si no encontramos ningún dígito en el string, nos gustaría que esa línea no aportara al total sumado. Así que si no encontramos ninguno, vamos simplemente a devolver 0. Y declaramos dos banderas, dos flags, que nos van a indicar si ya encontramos el primer dígito y si ya encontramos el último dígito. Esto nos va a ayudar a saber cuándo parar de buscar en nuestro array, porque necesitamos de alguna manera saber que ya encontramos dígitos desde ambas direcciones. Ok. Por último, esto es algo que es más del funcionamiento de los strings en Rust. Rust no me permite acceder indexadamente los caracteres en un string. ¿Por qué? Porque por default los strings, los strings siempre se representan en un encoding llamado UTF-8, que es el encoding estándar de caracteres. ¿Qué pasa? Cuando yo acceso un string de manera indexada, lo acceso a nivel de bytes. Pero los caracteres en UTF-8 no son de tamaño único, son de tamaño variable. Así que si lo acceso a nivel de bytes, puedo leer un carácter a mitad, no leer el carácter completo. Y eso es peligroso. Sin embargo, los caracteres que utiliza Advent of Code son caracteres ASCII, que siempre son de un tamaño de byte.
Así que en esta línea, la línea 35, estoy haciendo una operación que es un poquito peligrosa para ambientes de producción, pero para este problema, que está bastante curado, es perfectamente razonable transformar los strings como bytes para yo poder indexarlos de una manera segura. Así que nada, comenzamos el proceso. Comenzamos un loop y lo primero que preguntamos es si no hemos encontrado el primer dígito, nos gustaría interpretar el índice de la cabeza como un carácter y preguntar si ese carácter es numérico. Si el carácter es numérico, vamos a decir que ya encontramos nuestro primer dígito. Y si no es un carácter numérico, lo único que vamos a hacer es añadirle 1 al índice de la cabeza. Y eso hace el efecto de mover nuestro puntero un lugar hacia la derecha como habíamos especificado. Hacemos un proceso análogo para el segundo dígito. Si no hemos encontrado el segundo dígito, vamos a interpretar el último byte como un carácter, preguntar si es numérico. Si es numérico, vamos a decir que ya encontramos el último dígito. Y si no, vamos a mover el índice de la cola un espacio hacia la izquierda, como habíamos dicho. Al final preguntamos si ya encontramos ambos caracteres. Si ya encontramos ambos caracteres, podemos salir del loop. Ahora, a los que hayan estado pendientes, van a notar que yo inicialicé estos dos caracteres precisamente a 0 en el caso de que yo no encontrara ningún carácter en mi escaneo del string. Sin embargo, van a ver que no puse ninguna precaución en el loop en caso de que eso sea lo que pase. Porque ahora mismo lo que va a pasar es que si estos dos se cruzan, es que no existió ningún string, pero yo no tengo ninguna manera de probar eso y salir del loop. Sería fácil de hacerlo, pero no lo programé precisamente porque los inputs de Alphabet of Code están bien curados, así que no es necesario ese nivel de corrección de errores para resolver estos problemas. Y nada, por último, lo que hacemos es que formateamos un nuevo string donde concatenamos la cabeza y la cola que encontramos en el loop, lo interpretamos como un entero y un unwrap, porque puede que en el proceso de interpretar un string como un entero encontremos un carácter que no es un dígito y eso haría que el proceso de la interpretación fallara. Sin embargo, no va a fallar. Así que el algoritmo que hicimos asegura que solamente tengamos dígitos en esas dos variables y hace que esto no falle. Así que vamos a ignorar ese posible error. Eso nos deja en el paso que nos habíamos quedado, aquí en la línea 10. Por último, a mí me interesa sumar todos los dígitos que hay. Al final de este map voy a tener un array lleno de dígitos de los valores de calculación de cada una de las líneas. Así que vamos a llamar una función que se llama un agregado, un aggregate de sum. Esto lo que hace es que toma todos los dígitos de un arreglo y los suma. Y esto es lo que se va a guardar en la variable calibration value sum. Y por último, solamente se imprime el valor para saber cuál es el resultado. Si corremos esto, vamos a ver que el resultado es 54.433, que es el resultado correcto que yo puse para la segunda parte del problema. Y nada, con eso concluimos el resumen de mi solución para el día 1 de Alphabet of Code. Voy a estar haciendo esto todos los días, aunque no aseguro subir un video todos los días, especialmente dependiendo de qué tan difícil es el problema
y que esto no es lo único que yo tengo en mi vida. Así que si mi vida me, me permite el tiempo para subir todos los días, lo haré. Si no, pues estaré distribuyendo la solución a los problemas en un periodo más largo de tiempo. Así que nada, coméntenme si este tipo de overview de mi solución les gusta o si les gustaría algo más, verme solucionarlo en vivo o cualquier comentario que tengan del video en general, se los voy a apreciar un montón. Así que nada, nos vemos.